En un mundo donde la fe y la moralidad son los pilares de una vida piadosa, es fácil imaginar que los clérigos, esos hombres consagrados a Dios, vivan vidas libres de errores humanos y tentaciones mundanas. Pero, ¿qué pasaba realmente tras los muros de las parroquias y monasterios? ¿Eran estos espacios tan puros y libres de pecado como se nos ha hecho creer? Lo que descubrirás en este video podría cambiar para siempre la forma en que percibes la historia de la Iglesia. En la Edad Media, los sacerdotes no solo eran figuras religiosas, sino también personas con una gran influencia social y política. Eran considerados no solo intermediarios entre Dios y los hombres, sino también guardianes del orden moral y social. Sin embargo, esta posición de poder también les otorgaba acceso a un mundo de privilegios y tentaciones que, en muchos casos, contradecía los ideales que predicaban desde el púlpito. Entre las paredes de las iglesias y los monasterios se tejían historias de secretos inconfesables, relaciones prohibidas y comportamientos que desafiaban los votos sagrados, mostrando que incluso aquellos considerados santos no eran inmunes a las debilidades humanas. Uno de los aspectos más impactantes de este periodo era la existencia de confesiones manipuladas. Los sacerdotes, encargados de absolver los pecados de sus feligreses, a veces usaban la información obtenida en el confesionario para controlar o chantajear a quienes buscaban redención. Estas confesiones se convertían en armas de doble filo, donde la confianza de los fieles era usada para mantener el poder. Esta práctica, aunque condenada por la Iglesia, era un secreto a voces en algunas comunidades, y los relatos de abuso de poder dentro del confesionario se transmitieron a lo largo de los siglos, generando temor y desconfianza. Pero los pecados no se limitaban solo al uso indebido de la información. Muchos clérigos mantenían relaciones clandestinas, desafiando sus votos de castidad. En algunos casos, estos encuentros eran con mujeres locales, quienes veían a los sacerdotes como figuras de poder y autoridad. En otros, las relaciones eran mucho más complejas, involucrando incluso a miembros de la misma iglesia. Estos actos se mantenían en secreto, protegidos por un código de silencio que pocos se atreverían a romper. En algunos lugares incluso existían redes secretas que facilitaban estos encuentros, mostrando una organización que iba más allá de lo que podría imaginarse. Además de las relaciones personales, existía también un mundo oculto de lujos y excesos dentro de la vida clerical, mientras que los feligreses eran instruidos para llevar vidas austeras y humildes. Algunos clérigos disfrutaban de banquetes opulentos y posesiones materiales que contrastaban con los principios de pobreza que profesaban. Documentos de la época revelan casos de sacerdotes que acumulaban riquezas provenientes de donaciones, pero las utilizaban para financiar sus propios placeres. En ciertos monasterios se descubrieron almacenes secretos llenos de bienes valiosos, desde joyas hasta finos vinos y especias que se destinaban exclusivamente al disfrute del clero. Uno de los secretos más perturbadores, sin embargo, está relacionado con los rituales que se realizaban en la clandestinidad. Aunque oficialmente dedicados a la oración y la meditación, algunos sacerdotes practicaban ceremonias que combinaban elementos de religiones ancestrales con el cristianismo. Estos rituales, a menudo llevados a cabo en la oscuridad de la noche, incluían cánticos, ofrendas y otras prácticas que la Iglesia consideraba heréticas. Los rumores sobre estas prácticas no solo causaban escándalo, sino que también alimentaban historias de conspiraciones dentro de los propios muros de la Iglesia. Por si fuera poco, también se han encontrado evidencias de bibliotecas secretas escondidas en los monasterios. Estas contenían libros y manuscritos que la Iglesia había prohibido, como textos de astrología, alquimia y filosofía que desafiaban las enseñanzas oficiales. Los sacerdotes que tenían acceso a estos conocimientos prohibidos los compartían en reuniones clandestinas, buscando respuestas más allá de las doctrinas religiosas. Algunas de estas bibliotecas eran tan extensas que se necesitaron generaciones para acumular los volúmenes, mostrando un compromiso silencioso con el conocimiento prohibido. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué estos secretos fueron tan cuidadosamente ocultados? La respuesta radica en el poder. La Iglesia, como institución, dependía de una imagen de pureza y moralidad para mantener su autoridad sobre las masas. Revelar estas historias habría significado una pérdida de confianza y con ello una amenaza para su dominio. Además, muchos de estos secretos eran vistos como un peligro no solo para la reputación de la Iglesia, sino también para la estabilidad política y social de la época. A pesar de los esfuerzos por encubrir estas transgresiones,
Las historias han sobrevivido a través de los siglos, transmitidas en susurros y leyendas locales. Hoy, al mirar atrás, podemos ver que la humanidad de estos clérigos, con todas sus fallas y contradicciones, ofrece una visión más compleja de la historia de la Iglesia. Desde los rituales secretos hasta las relaciones prohibidas, estos relatos nos recuerdan que, incluso en los lugares más sagrados, las emociones humanas y los deseos eran imposibles de suprimir completamente. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que estas historias reflejan solo casos aislados o representan una realidad mucho más amplia? ¿Piensas que la Iglesia realmente logró controlar estas transgresiones o simplemente las encubrió? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para descubrir más secretos fascinantes del pasado. Hasta la próxima. En un mundo donde la fe y la moralidad son los pilares de una vida piadosa, es fácil imaginar que los clérigos, esos hombres consagrados a Dios, vivan vidas libres de errores humanos y tentaciones mundanas. Pero, ¿qué pasaba realmente tras los muros de las parroquias y monasterios? ¿Eran estos espacios tan puros y libres de pecado como se nos ha hecho creer? Lo que descubrirás en este video podría cambiar para siempre la forma en que percibes la historia de la Iglesia. En la Edad Media, los sacerdotes no solo eran figuras religiosas, sino también personas con una gran influencia social y política. Eran considerados no solo intermediarios entre Dios y los hombres, sino también guardianes del orden moral y social. Sin embargo, esta posición de poder también les otorgaba acceso a un mundo de privilegios y tentaciones que, en muchos casos, contradecía los ideales que predicaban desde el púlpito. Entre las paredes de las iglesias y los monasterios se tejían historias de secretos inconfesables, relaciones prohibidas y comportamientos que desafiaban los votos sagrados, mostrando que incluso aquellos considerados santos no eran inmunes a las debilidades humanas. Uno de los aspectos más impactantes de este periodo era la existencia de confesiones manipuladas. Los sacerdotes, encargados de absolver los pecados de sus feligreses, a veces usaban la información obtenida en el confesionario para controlar o chantajear a quienes buscaban redención. Estas confesiones se convertían en armas de doble filo, donde la confianza de los fieles era usada para mantener el poder. Esta práctica, aunque condenada por la Iglesia, era un secreto a voces en algunas comunidades, y los relatos de abuso de poder dentro del confesionario se transmitieron a lo largo de los siglos, generando temor y desconfianza. Este abuso no solo demostraba la fragilidad de las estructuras religiosas, sino también cómo el poder corrupto podía infiltrarse incluso en los lugares más sagrados. Pero los pecados no se limitaban solo al uso indebido de la información. Muchos clérigos mantenían relaciones clandestinas, desafiando sus votos de castidad. En algunos casos, estos encuentros eran con mujeres locales, quienes veían a los sacerdotes como figuras de poder y autoridad. En otros, las relaciones eran mucho más complejas, involucrando incluso a miembros de la misma iglesia. Estos actos se mantenían en secreto, protegidos por un código de silencio que pocos se atreverían a romper. En algunos lugares, incluso existían redes secretas que facilitaban estos encuentros, mostrando una organización que iba más allá de lo que podría imaginarse. Estas redes, a menudo financiadas por las donaciones de los fieles, revelaban la hipocresía inherente dentro de ciertas comunidades religiosas. Además de las relaciones personales, existía también un mundo oculto de lujos y excesos dentro de la vida clerical, mientras que los feligreses eran instruidos para llevar vidas austeras y humildes. Algunos clérigos disfrutaban de banquetes opulentos y posesiones materiales que contrastaban con los principios de pobreza que profesaban. Documentos de la época revelan casos de sacerdotes que acumulaban riquezas provenientes de donaciones, pero las utilizaban para financiar sus propios placeres. En ciertos monasterios se descubrieron almacenes secretos llenos de bienes valiosos, desde joyas hasta finos vinos y especias que se destinaban exclusivamente al disfrute del clero. Algunos testimonios incluso describen cómo ciertos sacerdotes justificaban estos excesos como una muestra de las bendiciones divinas. Uno de los secretos más perturbadores, sin embargo, está relacionado con los rituales que se realizaban en la clandestinidad. Aunque oficialmente dedicados a la oración y la meditación, algunos sacerdotes practicaban ceremonias que combinaban elementos de religiones ancestrales con el cristianismo. Estos rituales, a menudo llevados a cabo en la oscuridad de la noche, incluían cánticos,
ofrendas y otras prácticas que la Iglesia consideraba heréticas. En estas ceremonias, los participantes se despojaban de sus hábitos como un símbolo de purificación espiritual. Pero los relatos antiguos sugieren que estas reuniones se transformaban rápidamente en actos de excesos físicos y emocionales. En un monasterio del sur de Francia, por ejemplo, se descubrieron escritos que detallaban rituales donde hombres y mujeres, incluidos miembros del clero, se entregaban a lo que ellos describían como unión divina, un eufemismo para prácticas que hoy serían consideradas profundamente inapropiadas. Estos eventos, aunque condenados por la Iglesia oficial, continuaron siendo practicados en secreto durante siglos, dejando un legado de misterio y controversia. Por si fuera poco, también se han encontrado evidencias de bibliotecas secretas escondidas en los monasterios. Estas contenían libros y manuscritos que la Iglesia había prohibido, como textos de astrología, alquimia y filosofía que desafiaban las enseñanzas oficiales. Los sacerdotes que tenían acceso a estos conocimientos prohibidos los compartían en reuniones clandestinas, buscando respuestas más allá de las doctrinas religiosas. Algunas de estas bibliotecas eran tan extensas que se necesitaron generaciones para acumular los volúmenes, mostrando un compromiso silencioso con el conocimiento prohibido. En algunos casos, los libros contenían información que podría haber revolucionado el pensamiento de la época, lo que demuestra el potencial de estos textos para desafiar el orden establecido. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué estos secretos fueron tan cuidadosamente ocultados? La respuesta radica en el poder. La Iglesia, como institución, dependía de una imagen de pureza y moralidad para mantener su autoridad sobre las masas. Revelar estas historias habría significado una pérdida de confianza y con ello una amenaza para su dominio. Además, muchos de estos secretos eran vistos como un peligro no solo para la reputación de la Iglesia, sino también para la estabilidad política y social de la época. La protección de estos secretos se convirtió en una prioridad absoluta, involucrando a altos funcionarios eclesiásticos en esfuerzos coordinados para silenciar a los disidentes. A pesar de los esfuerzos por encubrir estas transgresiones, las historias han sobrevivido a través de los siglos, transmitidas en susurros y leyendas locales. Hoy, al mirar atrás, podemos ver que la humanidad de estos clérigos, con todas sus fallas y contradicciones, ofrece una visión más compleja de la historia de la Iglesia. Desde los rituales secretos hasta las relaciones prohibidas, estos relatos nos recuerdan que, incluso en los lugares más sagrados, las emociones humanas y los deseos eran imposibles de suprimir completamente. Esta realidad, aunque perturbadora, también humaniza a aquellos que durante mucho tiempo fueron idealizados. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que estas historias reflejan solo casos aislados o representan una realidad mucho más amplia? ¿Piensas que la Iglesia realmente logró controlar estas transgresiones o simplemente las encubrió? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para descubrir más secretos fascinantes del pasado. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedía realmente detrás de los muros de los monasterios medievales? La mayoría de las personas imagina a monjes y monjas viviendo en estricta abstinencia, alejados de todo deseo o placer. Sin embargo, un análisis más detallado revela historias que contradicen esta idea de devoción inquebrantable, mostrando que la vida en muchos monasterios estaba llena de secretos y comportamientos que escapaban a la vista pública. Para imaginar este escenario, piensa en construcciones de piedra que, a simple vista, inspiran serenidad y disciplina. Desde afuera, parece que todos allí siguen estrictos preceptos religiosos y mantienen su mente fija en oraciones y cantos sagrados. Pero al cruzar las puertas y convivir con las personas que habitaban esos espacios, descubrimos pasiones ocultas y prácticas que no encajaban con la imagen de aislamiento y pureza que comúnmente se atribuye a los monasterios. Es cierto que el día a día incluía oraciones, lecturas sagradas y tareas como copiar libros, pero estas actividades eran repetitivas y agotadoras. Algunos monjes, buscando distraerse, llenaban los márgenes de los pergaminos con dibujos que iban desde escenas fantásticas hasta caricaturas con un humor peculiar. Aunque muchos los veían como simples decoraciones,
Esos garabatos se convirtieron en una forma de desahogar sentimientos y crear códigos que solo tenían sentido para quienes vivían en el mismo entorno. Es probable que esas pequeñas ilustraciones fueran precursoras de los emoticonos que usamos hoy en día. En el día a día, las interacciones entre personas de diferentes edades y orígenes creaban vínculos que iban más allá de las formalidades. El aburrimiento, combinado con la curiosidad típica del ser humano, se convertía en el camino para pequeños desvíos de las reglas monásticas. Así surgían relaciones prohibidas que quedaban muy lejos de la imagen oficial. A veces, lo que empezaba como una mirada furtiva terminaba en un encuentro secreto cuya existencia se negaba en público. Los superiores intentaban mantener el orden, pero sabían que no siempre podían vigilar cada paso. Las noches en los monasterios también ofrecían oportunidades para quienes buscaban placer y compañía. Durante el día, era común que la alimentación siguiera una lógica de moderación: pan, frutas, vegetales y pequeñas porciones de proteína. El ayuno era una práctica bien vista y frecuentemente respetada. Sin embargo, cuando caía la noche y las puertas se cerraban, se formaban grupos para compartir comidas más generosas, acompañadas de vino o cerveza. En ciertas fechas festivas, no era raro encontrar banquetes con pescados y mariscos, rompiendo con la idea de austeridad que muchos asocian a estos lugares. Incluso donde la carne estaba prohibida, había excepciones para enfermos o situaciones especiales, lo que ampliaba el menú. Este comportamiento explica por qué algunos monjes terminaban con sobrepeso, resultado de una vida menos activa de lo que podría suponerse, mientras que gran parte de las horas del día se llenaban con obligaciones espirituales y de copistas. Al caer la noche se abría espacio para encuentros que escapaban a la rigidez esperada en un monasterio. La producción de cerveza ilustra bien el contraste entre la rutina piadosa y los momentos de indulgencia. Muchos monjes se especializaban en la creación de etiquetas de alta calidad, y esta bebida se volvió una parte significativa de la cultura monástica. En medio de charlas animadas, el exceso a veces provocaba situaciones que iban desde ataques de risa hasta relatos que rozaban el escándalo. Quien creyera en una comunidad completamente disciplinada tendría dificultades para reconciliar esta realidad con los relatos oficiales de obediencia y renuncia. Por su parte, las monjas también enfrentaban conflictos internos y no siempre resistían las tensiones del día a día. En algunos conventos, había quienes dejaban velas encendidas en las ventanas durante la madrugada, una señal para visitantes dispuestos a transgredir las barreras impuestas por la Iglesia. Así, se daban encuentros nocturnos que ponían en jaque los votos de castidad. Era en esos momentos cuando el silencio de las paredes de piedra guardaba conversaciones y risas ahogadas, lejos de las miradas de quienes no debían saber. En lugares con menos vigilancia, las monjas recibían a hombres de diferentes edades, siguiendo un camino que la institución religiosa prohibía estrictamente. Imagina un convento que por la mañana parecía dedicado al estudio y la contemplación, pero que por la noche se convertía en escenario de encuentros clandestinos. Historias así circulaban entre fieles curiosos que las contaban en voz baja, sin llevar nunca las denuncias más allá. Otra práctica poco conocida ocurría en las llamadas casas de Magdalena, creadas teóricamente para mujeres que buscaban recuperarse de conductas consideradas inapropiadas. En teoría, eran lugares de purificación y arrepentimiento. En la práctica, muchas de estas casas se transformaban en refugios para quienes lidiaban con enfermedades venéreas o buscaban escapar de miradas inquisidoras. Era una forma de mantener estos casos al margen de la sociedad sin enfrentar directamente el problema. Cabe recordar que no solo los monjes transgredían las reglas. Muchas monjas también cruzaban los límites, encontrando maneras de satisfacer impulsos que la Iglesia consideraba pecaminosos. Los supervisores intentaban intervenir, pero no siempre lograban frenar actitudes que oficialmente nunca debían existir. Aún así,
Este panorama muestra que los votos de castidad, pobreza y obediencia no siempre reflejaban lo que ocurría fuera de las ceremonias litúrgicas. Para quienes romantizaban la vida monástica como un modelo de temor religioso y conducta intachable, estas revelaciones pueden resultar impactantes. Al final, los monasterios albergaban seres humanos con necesidades y deseos que tarde o temprano encontraban formas de manifestarse. En ocasiones festivas como la Navidad, las historias de transgresión se volvían aún más evidentes, con relatos de monjas y monjes recorriendo pasillos mal iluminados en busca de encuentros que ciertamente no aparecían en los documentos oficiales. Estos episodios muestran que, a pesar de toda la pompa religiosa, había mucho más ocurriendo detrás de los cantos silenciosos y los libros manuscritos. Entre conversaciones susurradas y risas contenidas, surgían vínculos y aventuras que no encajaban en la imagen de santidad. Si oficialmente estos espacios eran vistos como recintos de devoción, lejos de las miradas externas, en realidad se transformaban en escenarios de episodios únicos. Al final, la naturaleza humana encontraba maneras de manifestarse, incluso donde las reglas decían que no había espacio para esos impulsos. Así que, si te sorprenden estos relatos, ten en mente que una buena parte de la historia de los monasterios quedó fuera de los documentos oficiales. Los muros de piedra, en lugar de servir solo para preservar la pureza, muchas veces también guardaban secretos, y de vez en cuando esos secretos se escapaban, alimentando rumores que atravesaron siglos. Hoy todavía podemos encontrar rastros de estos comportamientos en los detalles de las ilustraciones antiguas, en los libros que registraron la rutina monástica y en los relatos orales transmitidos de generación en generación. Por eso, antes de imaginar que todo estaba perfectamente controlado, vale la pena recordar que la Edad Media fue tan compleja como cualquier otro periodo histórico. El ser humano, en cualquier época, carga con deseos y debilidades que no desaparecen solo por la fuerza de las reglas escritas. En muchos monasterios había disciplina, sí, pero también había deseo, curiosidad y ganas de experimentar lo que estaba más allá del alcance de las miradas externas. Y así, lo que pasaba dentro de las paredes de piedra no siempre se quedaba en el silencio de los claustros. Relatos antiguos indican que durante la Navidad, ciertos monasterios se convertían en escenarios de actividades poco comunes. En un convento italiano de los siglos X y XI, por ejemplo, se descubrieron túneles secretos que conectaban los aposentos religiosos con palacios de familias nobles. Estos pasadizos permitían que monjas insatisfechas con la rutina monástica tuvieran rutas de escape, pero también servían para encuentros privados con hombres de alto rango social. Incluso en las noches en las que supuestamente todos deberían estar en oración, estas ocasiones solían comenzar con la compartición de pan y vino, pero rápidamente tomaban un tono más atrevido, ignorando las reglas impuestas por la Iglesia. Si estas historias hubieran salido a la luz en su momento, habrían causado un gran escándalo. Aún así, solo eran parte de un panorama más amplio, ya que muchas mujeres ingresaban a los conventos sin tener opción, enviadas por sus familias para preservar reputaciones o evitar matrimonios forzados. En este contexto, las celebraciones festivas, los pasadizos ocultos y las actividades secretas muestran cómo la vida monástica, en algunos lugares, iba mucho más allá de su imagen oficial de recato.